vivo, en vivo. En vivo. Aquí estamos en vivo. Miren, buenas tardes. Mascarilla. Señores, póngase la mascarilla, vacúnese. Distanciamiento social. Está creciendo, se lo dije. Yo me lo quito como hacen los cubanos y se lo digo siempre. Y yo vengo con la mascarilla para qué. Yo no me la quito, ni siquiera para hacer sol de la mañana. Yo me quito la mascarilla. Yo hago sol de la mañana, como estamos en un ambiente cerrado con tanta gente, sí, y ellos no se ponen mascarilla, yo sí. Yo no me juego con eso. Me da un asomo a mí de COVID y goteo ahí mismo, me fuño, yo y mi marido. Porque a la edad que tenemos, no podemos jugar con esto. O sea, con todo y que estamos vacunados. Pero aquí, como los muchachos están en el ambiente, aire acondicionado, poco tiempo, y los muchachos usan su mascarilla. Por favor. Señores, ha crecido. Yo estoy viendo, usted se pone a ver la televisión norteamericana, la europea, España, Francia, Austria, Alemania, con miles de casos de contagio. Austria cerró todo, yo se lo estoy diciendo. Alemania, Dinamarca, que le dije ayer que ahí parece que una vacuna ahora, ¿verdad? Que no es cocaína, porque no es por ahí que se meten la cocaína ayer, ¿no? No es cocaína, es una vacuna del COVID. Ya se la puso Putin, porque la hizo, lo hicieron los rusos. Gamaleya, el centro de científicos de los rusos. Ellos son, mire, esos científicos son unos genios. Sí. Entonces, ojalá salga esta vacuna nasal, porque es nasal. Putin se la puso ayer, Putin, para probar con él. Vamos a ver. Pero miren lo que yo les traigo. Yo voy a hablar, por supuesto, hoy 25 de noviembre. Míreme la palma de la mano, chicos. Ponme la palma de la mano, mire. Usted está hablando con una persona y hace así, usted mujer. Mírenme. ¿Vieron? Hace así. Dobla este dedo. Dobla los otros 4. Distraídamente a otras personas que estén ahí con usted. Palma de la mano, el pulgar adentro. Usted lo hace así como si estuviera. Eso significa, estoy siendo víctima de violencia de género. Este hijo de su madre que está ahí hablando, me da golpe de todo. Eso es lo que significa. O me maltrata. Mire, hablando aquí, en una reunión que usted esté, como a las mujeres nos da miedo, que eso lo decía Ana Andrea, la magistrada Ana Andrea Villa Camacho cuando vino a hablarnos, esos gestos, ¿qué? Violencia, dice, estoy siendo víctima de violencia de género. Ok. Porque a nosotras nos da miedo. Entonces, es una forma de tú comunicarlo calladamente. Apréndaselo, úselo. Si no, llame a la línea. Tenemos la línea de vida. Tenemos la línea de vida que Ana Andrea, la magistrada, nos dejó. 809-212-02. 809-212-02. Pónganme ahí, mírenla ahí, línea de vida. Usted, o por usted, o la vecina, o la hija, otra persona, una hermana, una niña, usted sabe que está siendo víctima de violencia de género. Ahí está si usted no quiere dar su nombre, como dijo la magistrada, eso es la fiscalía, la procuraduría. No lo dé. Mire, yo no puedo dar mi nombre, pero sucede esto, esto y esto aquí, a mi casa, al lado de mi casa hay una vecina. Sálvele la vida a alguien. Los casos de violencia de género bueno, con la cuestión de la pandemia, como decía Ana Andrea, son todavía
mucho más casos que nunca. ¿Por qué? Porque el encerramiento. Entonces tenemos dos pandemias. Lo que tú vives en el hogar, si es en el hogar o en tu trabajo o donde sea, y la pandemia. Entonces tenemos dos pandemias encima. Se ha intensificado la violencia de género en el mundo entero. Hoy, sencillamente, nosotros hubo una, Santo Domingo Este, al síndico, don Manuel Jiménez, a Jonathan Liano, que trabaja con él, Jonathan, que trabaja con nosotros también, Sol de la Mañana, una marcha, primera vez que se hace en Santo Domingo Este, sobre la violencia de género. Gracias, señor alcalde, aquí también se hizo una marcha, pero no me han dado el reporte todavía. En el periódico ABC español, Las Mariposas, el motivo por el que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto es el periódico ABC, Las Mariposas, las hermanas Mirabal. ¿Ok? Esas son las mariposas, vivas en su jardín. Las mariposas, el motivo por el cual se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hace 61 años, 3 activistas políticas de República Dominicana, Minerva, Patria, María Teresa, Mirabal, las mariposas, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Dios las bendiga. Yo siempre me emociono. Yo recuerdo que le pregunté a mi tía, yo era en esa época, en el 60, tenía 15 años, y veo a mi tía Carmen Dager, de Delgado, vestida de negro. Tía Carmen, me acuerdo como ahora, ¿y por qué tú tienes luto? Y recuerdo cuando me dijo, por la muerte de las muchachas. Digo, ¿y quiénes son las muchachas? Eso era en la era de Trujillo. O sea, fue la primera vez que los dominicanos, en sentido general, se llamaron por teléfono. Luto por la muerte de las Mirabal. Luto por las muertes de la Mirabal. Se hizo una campaña. Como se hace ahora una campaña, se hizo una campaña telefónica. Y se cerraba el teléfono para que no te cogieran la llamada, porque... Y así se vistió esta sociedad de luto, que Trujillo tuvo que reaccionar. Y se dio cuenta que la cosa no cayó bien. Fue un horror aquel crimen. Eso despertó la conciencia de los dominicanos frente a esa dictadura terrible de Trujillo. Entonces, pero siempre les he dicho, Minerva, principalmente Minerva, tenía un pensamiento avanzadísimo, socialista. Dicen incluso que Minerva fue que llevó a Manolo a ese nivel ideológico. Porque Minerva había, y Dedé lo narró, Minerva había tenido una relación de amistad solamente con Pericles Franco, el doctor Pericles Franco ya falleció, de los fundadores del PSP, Partido Socialista Popular, con Chito Enríquez y toda esa camada extraordinaria de dirigentes, todos en el exilio. Así que ya usted sabe, y usted tiene salida, no crea que no tiene salida, la van a proteger. Mire, la palma de la mano, estamos hablando. Eso quiere decir, estoy siendo víctima de violencia de género. Simplemente usted está hablando y hace. Y la otra persona, si te hace, ¡ay, te pasa! No, usted se queda callado y entonces llama a la línea de vida. Ok, salve vidas. Y usted denúncielo. Estoy siendo ahora mismo víctima de violencia de género. Ese signo, ese símbolo, era hacer eso. Sin tener que decir nada. Bien, cambiaron el canciller haitiano, ¿verdad?
el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pues hizo unos cambios desde ayer por la tarde, todos. Y entre ellos está el del canciller, Claude Joseph, que sabemos cómo era su comportamiento frente a nosotros. No hay ni que explicárselo. Nosotros tenemos aquí al señor Inocencio García. Él tiene una serie, él es de la Fuerza del Pueblo. Así es. De la Fuerza del Pueblo. Pero tiene una experiencia. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doña Consuelo. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Primero, mi cariño a usted. Sí, gracias. Y segundo, darle las gracias por la oportunidad de claro. la Fuerza del Pueblo. Porque que usted tiene una experiencia. Hágame un recuento de todo lo que usted tiene que ver de su labor en la Cancillería, vamos a decirlo así. Bueno, doña Consuelo, yo estuve 2 años en Haití, en la Embajada Dominicana de Haití, cuando don Silvio Erasme Peña, que descanse en paz. Así es. 98-2000. Luego, 2004-2007, fui el embajador encargado de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería. Y bueno, y tratamos de hacer un esfuerzo de elevar el nivel institucional de ese departamento, sí, ¿no? Porque, bueno, nos nombraron a un ministro consejero, a un segundo secretario, a un tercer secretario. Conformamos un equipo de protocolo interno para que estuviese en relación con don Francisco Nadal Rincón, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esa figura, sí, ¿no? Esa figura histórica de la división de protocolo y ceremonial de Estado de la Cancillería. Y de ahí entonces pasé al Ministerio de Economía, primero como director general de Cooperación Bilateral y luego como viceministro de Cooperación Internacional. Entonces, bueno, ahí en el Ministerio de Economía dejamos la política de cooperación internacional del Estado Dominicano, las normas técnicas de gestión de la cooperación internacional, siempre en coordinación con la Cancillería, sí, y dejamos en avanzado con un apoyo de la cooperación española, que nos ayudó bastante en ese proceso, ¿sí? El sistema de información de la cooperación internacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dejar ya definitivamente montado el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y en la política de cooperación internacional, sí, una prioridad de la cooperación de la República Dominicana, precisamente como prioridad, está Haití, en ese documento. En ese documento. Es decir, que de alguna manera el Estado Dominicano ha ido en democracia estructurando una política exterior con respecto a Haití, que tiene que ver en este contexto, yo diría, de post-dictadura, sí, tratando de que existan buenas relaciones entre los dos países, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Sí. Bueno, la dificultad de las relaciones bilaterales entre los dos países es la inestabilidad en Haití. La inestabilidad en Haití. A eso que yo le atribuyo. En una ocasión, señor García, en una ocasión, don Carlos Morales Troncoso, siendo canciller. Buen canciller. Fue buen canciller. Sí, yo tuve todo ese tiempo con don Carlos. Me alegro que usted lo diga, porque fue un gran preocupado por todas estas situaciones y defendió este país. Así es. Me consta porque yo lo viví. Yo sí me alegro que usted me esté diciendo eso. Sí, porque es que aquí confundimos, sí, aquí confundimos los temas políticos, sí, ideológicos con los temas estrictamente de Estado, ¿no? Así mismo es. Y con las personalidades, además un caballero. Ay, sí. Caballero. Bueno, don Carlos Morales Troncoso me dijo, Consuelo, uno de representante haitiano aquí, creo que era el mismo embajador, se había quejado de las cosas como yo planteaba en mis programas, la situación con Haití. Y él me dijo, yo lo que le contesté, que ellos tenían aquí una cantidad de ONGs trabajando para Haití y que nosotros
no nos metíamos en eso, los dejábamos. ONG que trabajaban desde aquí para los haitianos, porque no iban para allá, se quedan de este lado. Claro. En la frontera creo que yo tengo el dato, había como 52 ONG trabajando para Haití. Sí, sí. De sacerdotes, de Unión Europea. Inclusive con buen financiamiento. Con muy buen financiamiento. Yo quiero que ustedes oigan, esta es la experiencia, y me dijo que él le dijo, pero ustedes tienen aquí una cantidad de personas que defienden a los haitianos, que nos parece muy bien. Exacto. Y me dijo, Consuelo, y le dije también, usted sabe bien que esa comisión mixta bilateral no se reúne, por el problema de la inestabilidad de Haití, fundamentalmente. Sí, nosotros, estando yo en Consuelo en mi calidad de embajador encargado de la División de Relaciones con Haití, organismos internacionales se acercaban para tratar de hacer oficinas conjuntas de la Comisión Mixta Bilateral entre los dos países, que es el mecanismo, ¿no?, hasta ahora oficial de diálogo entre los dos países. Y entonces le decía siempre, miren, a nosotros no tienen que darnos apoyo, apoyo económico ni técnico, porque nosotros no podemos valer por sí mismos. Les sugiero que lo siguiente, para que haya estabilidad en eso en lo cual ustedes están preocupados, que tiene que ver con poner en ejecución los grandes acuerdos políticos entre los jefes de Estado, entre los cancilleres, para que eso se conviertan en planes, programas y proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes no montan una oficina en Haití, ¿no?, pues particularmente a lo de la Unión Europea, para que técnicos haitianos de muy alto nivel tengan la posibilidad de la inamovilidad y que eso esté asociado al Ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa de Haití, ¿no? Y entonces esa oficina, apoyada por ustedes, entonces tendría una estabilidad, no importa las crisis que se produzcan en Haití. ¿No? Bueno, pero eso nunca se logró. Nunca se logró, no se nos hizo caso, como tampoco se nos ha hecho caso, me refiero en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que es el que tengo el dato, la experiencia, y es que, por ejemplo, la Comunidad de Valencia nos ofreció un hospital, pero para ser construido de este lado. El gobierno del presidente Fernández le dijo, no, de este lado no, de aquel lado, y nosotros inclusive podemos cooperar, dijo el gobierno en ese momento. Y entonces se buscó un acuerdo y hubo un acuerdo tripartito para que se construyera de aquel lado, ¿no?, en la zona fronteriza del lado haitiano. Pero el gobierno haitiano nunca respondió. Eso es. Nunca respondió y déjenme decirle, yo lo voy a poner, yo creo que en la segunda ocasión, esta propuesta que le hacía también a los organismos internacionales, a nombre del gobierno dominicano. Y decíamos, miren qué podemos hacer. Se construyen hospitales en la zona fronteriza en Haití. Ustedes como cooperación internacional ayudan al equipamiento. El gobierno dominicano inclusive puede hasta aportar, lógicamente siempre con el acuerdo, de acuerdo con la autorización de las autoridades haitianas. Y entonces, oiga la idea, doña Consuelo, personal auxiliar de esos hospitales haitianos o centros médicos pueden venir a los hospitales como el Cabral Ibáez de Santiago, al Melenciano, José Melenciano de Jimaní, para que puedan entrenarse. Y que haya un acuerdo entre el gobierno dominicano, el gobierno haitiano y universidades dominicanas para que los estudiantes de medicina haitianos que trabajan aquí puedan hacer la pasantía en esos hospitales. Tampoco esa... ¿A qué te atribuye esa falta de respuesta? A mí me dijo en Elías Piña, en la casa del senador de Elías Piña, me dijo
un contratista que está aquí trabajando en una de las presas de estas gigantes que se han hecho aquí, que ellos no tenían interlocutores, querían hacer una presa en Haití y estaban haciendo los proyectos que se lo habían, porque como que es así, pero que no tienen interlocutor, no sabían ni siquiera con quién era que tenían que hablar. O sea, esa falta de interlocutores que hay en Haití, que se pierde, es por la inestabilidad, o es que ellos no tienen en mente, la clase política ni empresarial haitiana, tiene en mente que tienen que desarrollar Haití, no estar viviendo del victimismo. Bueno, todos los documentos y textos que uno lee, uno puede encontrarse no solamente con extranjeros, ¿no?, sino con intelectuales haitianos. Sí. Y es la de que lamentablemente esa élite está contra el desarrollo. Ay, Dios mío. La élite empresarial. No, la élite. La élite. La élite tanto política como empresarial está contra el desarrollo. Lógicamente siempre con sus excepciones. Hay un documento. Yo sabía. Hay un documento servido del 2004, de diciembre del 2004, servido al ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, Dominique de Villepin, que lo coordinó Régis Debray. Sí, el francés. Sí, un documento que yo tengo y una de las cosas... ¿Usted lo tiene, yo lo tengo, ese documento, y una de las cosas que señala ese informe al ministro del PEN de ese momento, es que llegan a esa misma conclusión, es decir, que la élite no se preocupa por los temas de desarrollo. Okay. y además otra cosa que uno ve en intelectuales haitianos, y es, recuerde, señora Consuelo, que Jean Preismal tiene un libro que se llama La vocación de la élite, ¿no?, donde señala que que la tesis central es que hay dos naciones: la nación de la élite y la nación del pueblo, que está abandonado. Ustedes están oyendo. Abandonado a su suerte. Entonces bueno, lógicamente hay sus excepciones, porque por ejemplo, yo tuve la oportunidad, porque íbamos después del terremoto del 12 de enero del 2010, ¿no? Y bueno, siempre hay sus excepciones. Bueno, ¿quién ha sido un gran primer ministro? Jean-Marc Berrif, ¿no?, que en el gobierno del presidente Preval, 2006-2011, ¿no? Sí. Un gran primer ministro. Que Preval también fue una persona, un presidente. Hasta yo entrevisté a Preval. Claro, en el periodo 2006-2011 fue el periodo de los números azules con el presidente Preval. Oigan eso. ¿No? Lamentablemente sobrevino el terremoto y Argentina le estaba montando, a mí me tocó tener la experiencia porque vi ese proceso, le estaba montando un sistema nacional de planificación donde ya estaban montados los proyectos, inclusive georreferenciados, parecido al nuestro, al que nosotros tenemos acá, que se desarrolló durante el periodo 2004-2012 en el gobierno del presidente Fernández. Nosotros tenemos un robusto sistema nacional de planificación e inversión pública que es el quinto de América. El nuestro. Óigame eso. En ese proceso de reforma, desde el 2004 hasta el 2012, pero empezó en el 2006, yo ingresé al Ministerio de Economía de Cancillería en mayo del 2007, y ahí empezó ese proceso de reforma, y ese Sistema Nacional de Planificación y particularmente el Sistema Nacional de Inversión Pública está de entre los 5 de América Latina y el Caribe. Entonces, lamentablemente se estaba montando algo parecido en Haití, pero sobrevino el terremoto y todo se fue abajo. Pero el gobierno del presidente Preval estaba haciendo un gobierno, yo diría, decente, preocupado por hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero lamentablemente es que hay una estructura, hay un enterramado de poder ahí,
muy complejo, porque ahora acabo de leer en el periódico Le Nouvelliste que el encargado, el señor Dolcet, encargado de la Comisión de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción de Haití, oiga la cifra que da, que hay 95 pandillas, hay 76 activas y las que quedan entonces están al servicio de políticos o al servicio del sector privado que lo tienen a sueldo. 76 están activas, pero hay 95. 76 pandillas están activas, entonces una parte está contratada por políticos y una parte está contratada a sueldo por el sector privado. Eso no lo digo yo, lo dice el periódico Le Nouvelliste, que saca esa información. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que hay una situación que la República Dominicana debe tomar en cuenta, porque cuando se habla con estos datos se piensa como que se tiene una animadversión contra Haití. No hay que tener ningún tipo de animadversión, simplemente hay que reconocer hechos objetivos, datos que están ahí, como es el tema de medio ambiente, como es el tema de salud. Acaba doña Consuelo de despedirse el señor Sasenra, debe ser algún hindú, de 2018-2021, que era el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Resulta que las parteras que ellos... las parteras, que estamos hablando del tema parturientas. Parturientas aquí. Las parteras que ellos, en coordinación del gobierno, entrenaron con una calificación. El 50% se fue de Haití. Se va de Haití. Se fue de Haití, pero además lo mismo para las anestesistas. Enfermeras anestesistas. Y señala que, yo tengo otra cifra de Intermón Oxfam, pero ese señor señala que en un estudio el 65% de los diplomados, es decir, de la inteligencia haitiana, está fuera del país. Intermón Oxfam habla de un 85% de que los profesionales, la inteligencia haitiana, de los haitianos, está fuera del país. Entonces, lógicamente, ante un cuadro así, por ejemplo, se acaba ahora el 23, el primer ministro Henry, con los organismos internacionales, puso ya en circulación la evaluación post-terremoto del 14 de agosto en el sur, ¿no? Bueno, el impacto fue del 15% del Producto Interno Bruto. El terremoto del 2010, doña Consuelo, yo hice un trabajo inclusive, fue de un 120% la pérdida del Producto Interno Bruto en Haití. Es decir, que todo esto que nosotros estamos viviendo es un cóctel de problemas complejos, de inseguridad, de vacío de poder constitucional, porque resulta que, bien que esas autoridades están ahí, pero no son autoridades electas constitucionalmente, ¿no? Claro. Pero de todos modos, bien que estén, ¿no? Que estén ahí, porque para que haya un vacío total, tiene que estar algo. Que haya, y el cambio... Como dijo el presidente Abinader, ¿y con quién vamos a hablar? Con la banda de pandillas esta. Exactamente. Que hable, que hay el diálogo, pero ¿cuál es el diálogo con quién? ¿Con las bandas? Y el cambio de 8 ministros, entre ellos el señor que yo le he llamado el impresentable canciller, Claude Joseph, es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero ¿por qué, usted que conoce, por qué ese señor lo que quería era, desde el primer momento que Jovenel Moïse fue asesinado, él se erigió, él, en primer ministro, ¿verdad? De una vez. Él. Y fue el que dijo lo que sucedía y que habían oído uno hablando español. Y entonces el jefe de la policía dijo que aquí era que se había armado todo, aquí en República Dominicana, en un hotel, que total la foto después dieron. Esa foto ni siquiera es de República Dominicana, pero bueno. Fake news, esa foto. Una fake news. Entonces nos la pegaron a nosotros y que fue aquí que vinieron los colombianos.
este señor se erige él en primer ministro, hasta que el grupo COR le dice, no, es Henry. Bien. Esa es la pugna de poder que existe entre ellos. Claro, eso hay varias razones. Ajá. Yo lo viví, ¿no? Uno estando ahí en la embajada, sí. Uno es que cuando un líder, yo nunca vi al presidente Preval utilizar eso, nunca. Utilizar el expediente República Dominicana para ganar votos, nunca yo vi eso en presidente Preval. Pero resulta que ese individuo que tiene esas ambiciones, esas ambiciones de poder, bueno, todo esto que ha hecho, o que hizo, ¿no? Pues ya lo sacaron, sí. Lo destituyeron, efectivamente un aspecto, una causa es esa, de ponerse como líder ante las masas populares haitianas, diciendo, miren, yo soy el que lo estoy defendiendo contra ese imperialismo que tenemos al lado, que es República Dominicana. Sí. Y el otro aspecto es que yo traje un libro de Perú que se llama El regreso de los otorongos, que explica el derrumbe del sistema de partidos en el Perú, que le dio oportunidad a Fujimori para hacer lo que hizo Fujimori sí. en Perú. Sí. O sea, sí. La crisis de partido sí, que ese autor porque señala... Era un outsider, Fujimori era un outsider. Era un outsider. Entonces, en Perú, aunque en América Latina, explica el libro, el proceso de crisis de los sistemas de partido se ha producido, en el Perú se produjo de manera muy acelerada. Y entonces permitió que vinieran estos outsiders, que él le llama otorongo, en referencia al tigre de Bengala que pasta en las selvas africanas, ¿no? Que tiene la mordida más fuerte. Entonces, ¿cuál es el símil? ¿Cuál es la metáfora del regreso de los otorongos? Sí. Que han entrado al escenario político individuos que no tienen las calidades políticas, y me parece que ese es el caso de este señor. Exacto. De este señor que, porque por ejemplo, a mí no se me ocurre comparar a ese señor con, por ejemplo, el canciller Frick Longchamp, que fue el canciller de René Preval estando yo en la embajada 98-2000. Sí. Un gentleman. Un gentleman. Y lo mismo, que debo de señalar, lo mismo ya en el periodo 2004-2006, el periodo del gobierno provisional, Boniface Alexandre, Gerald Laturtú, que luego vino la elección de Nagando Preval, donde fungía como canciller el general Gerald Abraham, todo un caballero. Ajá. Y yo creo que los haitianos le deben un homenaje a ese general Abraham, porque el general Abraham fue el que le dio el golpe de Estado a Nanfi. Nanfi dio el golpe de Estado a Manigab. A Manigab. Sí. Luego Roger Lafontaine le dio un golpe de Estado a Nanfi. Y entonces vino el general Abraham, no, le dio un golpe de Estado a Elta Pascal Trujillo. A la que estaba de tránsito. De gobierno provisional. ¿No? Después de 1988, después de haber salido Leslie Manigat, el intelectual haitiano, profesor de la Universidad de París. Y entonces... Ese es Manigat, profesor de la Universidad de París. Sí, y su esposa también. Y su esposa. Mirlan Manigat. Sí. Entonces, el general Abraham da el golpe de Estado a Lafontaine y repone de nuevo a Elta Pascal Trujillo, que es la que permite la transición donde se celebran las elecciones ya va a entrar Aristide. Es decir, entonces, hay algo, señor García, pero me encanta hablar con usted, porque usted sí conoce todo esto. Entonces, para que suba Aristide, el señor Aristide, tengo entendido, usted me corrige, que el general Cedras también fue de los que trató de que las cosas se normalizaran, pero después el que le da el golpe de Estado a Aristide. Bueno, porque, ¿por qué? Bueno, porque hay evaluaciones hechas por los mismos intelectuales haitianos,
que Aristide no se dio cuenta, quizás por no tener esa primera experiencia, no se dio cuenta con qué fuerzas internacionales estaba tratando. Y entonces tú no puedes abrirte tantos frentes, ¿no? ¿A quién representaba Cedras internacionales? No, es decir, o sea que Aristide... estaba el tema ideológico, comunismo todavía. Sí, ¿no? Sí. Aunque ya exactamente, estaba el tema de la Guerra Fría, todavía no había pasado. Es decir, todavía estaba en el aire eso, ¿no? Aunque ya había caído el muro de Berlín y todo eso, ¿no? Pero Aristide tuvo un gobierno muy violento de ponerle el collar. Aquí vive, o sea, aquí hay personas, no quiero ni siquiera mencionarle su nombre porque que le asesinaron su esposa y viven de este lado. Y aquí es República Dominicana. Así es. O sea, Aristide tuvo fue a las Naciones Unidas a acabar con nosotros, fue su último discurso. Yo creo que ese fue parte precisamente del horror estratégico del presidente Aristide. Se enemistó con la comunidad internacional, se enemistó adentro con los poderes fácticos y se enemistó con el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, ¿no? Entonces me parece que ahí cometió errores estratégicos. Pero entonces cuando Cedras le da el golpe de Estado, después los norteamericanos participaron en ese primer golpe de Estado de Aristide y después en el segundo también. En los dos. Eso es lo que está. Eso es lo que se dice. Eso es lo que está inclusive en documentos. En documentos, ¿verdad? Constatado, sí. Entonces, la desaparición del ejército. Ese fue un grave error. Eso fue un grave error. Lo dicen ahora los haitianos. Lo dicen los haitianos en el 95. Se lo confía Frank Voltaire, que me dicen que es dominicano, a Oscar Asa. Que lo dijo, usted lo busca en YouTube y está el seminario que se celebró hace ya un mes o 15 días o más. Cubo Badis, ¿hacia dónde va Haití? Donde Oscar de la Asa, que es un corresponsal de prensa de guerra. Pero Oscar es dominicano. Dicen que me dijeron una amiga nuestra que es dominicana. ¿Qué es dominicano? Cuando yo lo mencioné, hay gente que creía que era de otra nacionalidad, que hizo una exposición brillante, pues bueno, aquí no venimos a quejarnos, sino a buscar soluciones. Bueno, el hecho es que él señala que Frank Voltaire, amigo de él, hermano de Leslie Voltaire, que es un arquitecto también importante, que ahora vive fuera de Haití, le dijo que los norteamericanos cometieron el error que cometieron en Panamá después de lo de Noriega, de hacer desaparecer el ejército. Entonces él se quejaba amargamente, Frank Voltaire, con Oscar de la Asa, diciendo, ahora que se elimine el ejército, ahora tenemos más droga. Así mismo. ¿No? Porque se acusaba al ejército de... Pero entonces, a Cedral tenía una acusación de ladrón, narco, de todo. Pero siempre yo pensé que ese fue un error muy importante del gobierno del presidente Bill Clinton, porque el presidente Bill Clinton se dejó seducir, según Oscar de la Asa, porque él participó el 20 de enero del 1994 en esa reunión, y resulta que el Black Caucus americano, fue el que instó al gobierno del presidente Bill Clinton de producir la invasión para reponer a Aristide. Entonces yo he dicho, doña Consuelo, lo siguiente. El profesor Juan Bosch va a las elecciones de 1966. Él sabía que no la iba a ganar porque le habían dado un golpe de Estado y habían entrado 42.000 marines. Fue el profesor Bosch a las elecciones de 1966 con el único propósito de que salieran las últimas tropas norteamericanas en suelo patrio. Pero resulta que si no hay sacrificio por parte de la élite política haitiana, entonces Haití no podrá salir de ese tremendo, de esa furnia histórica donde se encuentra, que es una crisis inédita. Ahora, finalmente, que me están haciendo señas, señor García, no sé si usted tiene conocimiento de esto, a mí me dijo, o sea, yo le pregunté en una entrevista al ex ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Páez Pérez,
que si los norteamericanos habían intentado también desbaratar el ejército dominicano y que Leonel Fernández, y mandar la gente en la frontera, y que Leonel Fernández le dijo, no, aquí no van a venir tropas extranjeras, y creamos el CEFRON, que es el que está. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, y le voy a dar otro dato. Diga, mire, yo me dizo. Y le voy a dar otro dato, porque yo trabajé ese expediente. Oiga eso, dígame. Este dato. La MINUSTAH quería instalarse aquí en la República Dominicana. La MINUSTAH. Le dijimos que tenían que enviar ese documento por las vías diplomáticas correspondientes. Habían 7 puntos, ellos querían utilizar todo el espectro radioeléctrico nacional. Todas las armas, los vehículos, los militares en zafarrancho, etcétera. Hicimos esa evaluación y el presidente Fernández dio la negativa. Esa es la historia, ¿eh? Esa es la historia, señores. Siempre lo he dicho, porque Sigfrido Pared Pérez me dijo, estando en la frontera en una entrevista que hicimos, un trabajo que hicimos, el general, el almirante Isidro Pared Pérez me dijo, sí, fue así, doña Consuelo, y el doctor Leonel Fernández se opuso. Y se creó el CEFRON. Dijo, no, aquí tropas extranjeras no van a venir. Por eso, y siempre lo he dicho. Por eso yo particularmente, y más con este tema de nuestros vecinos, no me gusta hacer política partidista. Yo lo entiendo. Sino que hay que hacer política de Estado y me parece que en este tema no se debe sobreactuar, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, porque es lamentable, es penoso que pueda estar ocurriendo así, doña Consuelo, por lo siguiente, y es que se habla que hay 11.000 militares en la frontera. Sí, sí. A mí me preocupa el hecho de que el gobierno no le ha respondido a los senadores que han dicho que no es cierto que hayan 11.000 militares, porque en su lado ya no están, ¿no? Entonces, para que veamos, sí, ¿no? En el caso de Venezuela, en una actividad artística de músicos, para movilizar 12.000 soldados, dice aquí, ni cocina, ni carpa, ni baños móviles en la frontera, pero en Venezuela, para movilizar 12.000 músicos, transporte, 400 autobuses, hospedaje, 70 hoteles y apoyo, 2.000 personas. Y nada de eso se ha visto en esta frontera. Bien. ¿Usted cree que falta todo eso? Hay que aclararle al país. La logística. Hay que aclararle al país realmente lo que está verdaderamente ocurriendo. Muy bien. Señor Inocencio García, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros vamos a seguir conversando, porque la verdad que usted nos aclara muchos puntos de la realidad que la vivió. Gracias a Plaza Lama Óptico Oviedo con el Black Friday. Mañana Black Friday hasta el domingo en Sanville. Black Friday de Óptico Oviedo. Tu café Santo Domingo, que es marca país, y los productos Rica, marca país también. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.